Hay momentos en la vida que fracturan nuestra percepción de lo posible, instantes que nos obligan a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la realidad. El mío llegó hace 15 años, en una tarde de noviembre que comenzó como cualquier otra y terminó desafiando cada certeza que había construido durante décadas de racionalismo escéptico. Estaba documentando el testimonio de una madre cuyo hijo había sobrevivido a un accidente que, según todos los cálculos médicos, debería haberle costado la vida. No era la primera vez que me enfrentaba a este tipo de relatos, pero algo en la precisión de los detalles, en la coincidencia imposible de circunstancias que se alinearon para salvar a ese niño, me hizo detenerme. Porque no se trataba solo de suerte, era algo más, algo que desafiaba las leyes de la probabilidad hasta el punto de resultar estadísticamente absurdo. Durante años había recopilado testimonios similares, historias de personas que experimentaban lo que yo comencé a llamar casualidades imposibles, situaciones donde la concatenación de eventos aleatorios resultaba tan improbable que parecía orquestada por una inteligencia superior. Un hombre que pierde el vuelo que después se estrella porque su alarma inexplicablemente suena una hora antes. Una mujer que siente una urgencia irracional de cambiar de ruta y evita así un derrumbe que habría sepultado su automóvil. Un niño que se despierta en plena madrugada gritando el nombre de su abuelo, en el mismo momento en que éste sufre un infarto a cientos de kilómetros de distancia. Considerados individualmente, estos casos podrían explicarse como coincidencias fortuitas. Pero cuando comienzas a documentarlos sistemáticamente, cuando llevas 15 años registrando patrones, entrevistando testigos, verificando datos y contrastando versiones, emerge algo inquietante, una regularidad que no debería existir. La metodología que desarrollé para esta investigación surge de la necesidad de aplicar rigor científico a fenómenos que la ciencia oficial prefiere ignorar. Cada testimonio pasa por un filtro de verificación que incluye confirmación médica cuando es aplicable, testimonios múltiples de testigos independientes, documentación fotográfica o audiovisual cuando existe y, lo más importante, seguimiento temporal para observar si los patrones se repiten en la vida de la misma persona. Porque he descubierto que quienes experimentan estas casualidades imposibles raramente lo hacen una sola vez. Es como si ciertos individuos estuvieran conectados a una red de información que opera más allá de nuestros sentidos convencionales, una red que les proporciona advertencias, orientación o protección en momentos críticos. Lo que más me fascina de estos casos no es sólo su existencia, sino la resistencia casi visceral que generan en el establishment científico. He presentado documentación exhaustiva en conferencias, he sometido datos a análisis estadísticos rigurosos, he invitado a colegas a participar en la verificación de testimonios y invariablemente me encuentro con la misma respuesta: rechazo inmediato sin examen previo. Como si la mera posibilidad de que existan fuerzas protectoras operando en nuestras vidas representara una amenaza existencial para el paradigma materialista dominante. Pero la ciencia genuina no debería temer a los datos que contradicen sus premisas. Debería investigarlos con mayor intensidad. He observado que las personas que experimentan estos fenómenos comparten ciertas características que van más allá del perfil demográfico tradicional. No se trata de individuos especialmente religiosos o dados a la superstición. De hecho, muchos de mis testimonios más sólidos provienen de profesionales escépticos, médicos, ingenieros, abogados, personas acostumbradas a la verificación empírica y al pensamiento crítico. Lo que parecen compartir es una cierta apertura emocional, una capacidad para percibir señales sutiles que otros podrían descartar como irrelevantes. Es como si mantuvieran activo un canal de comunicación que la mayoría de nosotros hemos aprendido a bloquear en nombre de la racionalidad. Durante estos 15 años de investigación he identificado patrones que se repiten con una consistencia perturbadora. Las advertencias premonitorias suelen llegar a través de sueños vívidamente realistas, sensaciones físicas inexplicables, pensamientos intrusivos que parecen ajenos a la personalidad del individuo o coincidencias tan específicas que resulta imposible atribuirlas al azar. Una mujer sueña 3 noches consecutivas con un accidente específico en una intersección que no conoce, solo para descubrir semanas después que debe evitar exactamente ese lugar en el momento preciso que vio en sus sueños.
Un hombre siente una repulsión inexplicable hacia cierto vuelo comercial y decide cancelar su viaje de negocios, solo para enterarse horas después de que el avión ha tenido problemas mecánicos graves. Pero quizá lo más revelador de estos testimonios es la transformación que experimentan las personas después de vivir estos eventos. Casi universalmente desarrollan una percepción expandida de la realidad que incluye la certeza de que existe una dimensión protectora operando en sus vidas. No se vuelven fanáticos religiosos ni pierden su capacidad de pensamiento crítico. Simplemente integran esta nueva comprensión en su cosmovisión de una manera que les permite vivir con mayor serenidad y confianza, como si hubieran recibido confirmación directa de que no están solos en el universo, de que existe algo que vela por su bienestar incluso cuando no son conscientes de ello. La resistencia institucional a investigar estos fenómenos revela algo profundo sobre las limitaciones de nuestro paradigma científico actual. Hemos construido un sistema de conocimiento tan rígido en sus premisas materialistas que se ha vuelto incapaz de procesar información que sugiera la existencia de dimensiones no físicas de la realidad. Pero la historia de la ciencia está llena de ejemplos de fenómenos que fueron rechazados durante décadas antes de ser finalmente aceptados. La mecánica cuántica, que hoy consideramos fundamental para nuestra comprensión del universo, fue inicialmente descartada por muchos científicos prominentes porque contradecía su intuición sobre cómo debería funcionar la realidad. Lo que propongo en esta investigación no es el abandono del método científico, sino su expansión para incluir fenómenos que operan en dimensiones que nuestros instrumentos actuales no pueden medir directamente. Si existen fuerzas protectoras interactuando con la conciencia humana, su estudio requiere metodologías que vayan más allá de la física clásica. Necesitamos herramientas conceptuales que puedan abordar la intersección entre conciencia, información y realidad física de maneras que la ciencia materialista tradicional considera imposibles. Cada testimonio que documento me convence más de que estamos ante un fenómeno real y mensurable, aunque opere según leyes que aún no comprendemos completamente. Las 7 señales que he identificado a través de años de investigación no son fantasías wishful thinking ni autoengaño psicológico. Son patrones observables que se repiten con suficiente consistencia como para sugerir la existencia de un sistema protector que opera más allá de nuestra percepción ordinaria. Un sistema que, aparentemente, tiene la capacidad de intervenir en momentos críticos para alterar el curso de eventos de maneras que preservan la vida y el bienestar de ciertos individuos. La pregunta no es si estos fenómenos existen, sino cómo funcionan y por qué algunas personas parecen estar más conectadas a ellos que otras. La primera de estas señales, quizás la más dramática y evidente, es esa extraña capacidad de escapar de la muerte por cuestión de segundos. Me refiero a esos momentos en los que algo, una voz interior, una sensación inexplicable, un cambio súbito de planes aparentemente sin motivo, nos aparta del camino de una tragedia que estaba esperándonos con la precisión de un reloj suizo. Durante años he recopilado testimonios de personas que han vivido estas experiencias y lo que más me llama la atención no es sólo la frecuencia con la que ocurren, sino la manera tan particular en que se manifiestan. Tomemos el caso de María Elena, una contadora de 38 años que me escribió desde Barcelona hace 3 años. Su historia comenzó un martes de noviembre de 2019. Tenía todo preparado para tomar el vuelo de las 7:15 de la mañana hacia Londres, donde la esperaba una reunión de trabajo que llevaba meses organizando. La noche anterior había revisado 2 veces su equipaje, confirmado el transporte al aeropuerto, incluso había dormido apenas 4 horas por la ansiedad de no llegar tarde. Pero esa mañana, mientras desayunaba, sintió algo que ella describe como una presión en el pecho, como si algo me empujara hacia atrás. No era dolor físico, me aclaró, sino una sensación de resistencia, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y le costara respirar solo de pensar en salir de casa. María Elena me contó que intentó ignorar esa sensación, que se dijo a sí misma que eran nervios por la importancia de la reunión, pero cuando estaba en el taxi camino al aeropuerto, la presión en el pecho se intensificó hasta volverse casi insoportable. Entonces, sin previo aviso, le pidió al conductor que se detuviera y regresara a su casa. El taxista, comprensiblemente desconcertado, le preguntó si se encontraba bien. Ella no supo qué responder porque físicamente se sentía perfecta,
pero emocionalmente sentía como si estuviera desobedeciendo una orden directa, una orden que no provenía de su mente racional, sino de un lugar mucho más profundo y primitivo de su ser. El vuelo que María Elena no tomó ese día se estrelló 45 minutos después del despegue debido a una falla mecánica que los ingenieros aeronáuticos calificaron como estadísticamente improbable. De los 183 pasajeros a bordo, solo sobrevivieron 21. Cuando me relató esto por teléfono, su voz se quebró ligeramente. Me dijo que durante semanas no pudo dormir, no porque se sintiera traumatizada por haber evitado la tragedia, sino porque no podía entender cómo su cuerpo había sabido algo que su mente desconocía por completo. ¿Cómo es posible que una sensación física aparentemente sin fundamento la salvara de una muerte casi segura? Este tipo de testimonios me han llevado a reflexionar sobre la diferencia entre lo que llamamos intuición y lo que podríamos denominar intervención. La intuición, según los psicólogos, es la capacidad de procesar información de manera inconsciente y llegar a conclusiones sin un razonamiento explícito. Es esa sensación de que algo no está bien cuando entramos a una habitación o esa corazonada que nos hace elegir un camino diferente al habitual. Pero lo que experimentó María Elena trasciende esta definición. No había información disponible que su mente pudiera procesar para llegar a la conclusión de que el vuelo era peligroso. Los informes meteorológicos eran favorables, la aerolínea tenía un historial impecable de seguridad y la aeronave había pasado todas las inspecciones de rutina apenas 2 semanas antes. He encontrado patrones similares en otros casos que he documentado. Roberto, un ingeniero civil de México, me contó cómo una mañana de abril simplemente no pudo arrancar su automóvil para ir al trabajo. No había nada mecánicamente mal con el vehículo, simplemente, cada vez que giraba la llave, sentía como si el carro no quisiera moverse. Decidió trabajar desde casa ese día, algo inusual en él. A las 10:30 de la mañana, en el exacto momento en que habría estado cruzando el puente de la Concordia en su ruta habitual, una viga de construcción se desprendió de una grúa y cayó precisamente sobre el carril por donde él transitaba todos los días. El conductor del vehículo que ocupó su lugar murió instantáneamente. Patricia, una profesora de literatura de Buenos Aires, experimentó algo similar pero con una variación interesante. Durante años había tomado el mismo tren para llegar a la universidad donde trabajaba. Una mañana de septiembre, mientras caminaba hacia la estación, comenzó a sentir lo que ella describe como una tristeza inexplicable, como si fuera al funeral de alguien querido. La sensación era tan intensa que se detuvo en una cafetería a mitad del camino, pidió un cortado que no quería y se sentó junto a la ventana a observar a la gente pasar. 20 minutos después, el tren que debería haber tomado descarriló en una curva debido a un problema en los frenos. Hubo 17 heridos graves y 3 muertos. Patricia me dijo algo que no he podido olvidar. Es como si algo dentro de mí supiera que la muerte estaba esperando en esa ruta específica, a esa hora específica, y simplemente me negó el acceso. Lo fascinante de estos casos no es sólo que las personas eviten la tragedia, sino la manera tan sutil y personal en que reciben la advertencia. No es una voz que les grita que no vayan, no es una visión apocalíptica ni un sueño premonitorio dramático. Es una resistencia física, una sensación de malestar, una tristeza inexplicable o simplemente la imposibilidad mecánica de continuar con los planes originales. Es como si esa fuerza superior de la que hablamos operara a través de canales tan íntimos y personales que resulta casi imposible distinguirlos de nuestros propios procesos internos. Los escépticos, por supuesto, tienen explicaciones para todo esto. Hablan de coincidencias estadísticas, del sesgo de confirmación que nos hace recordar sólo los casos en que la intuición resultó correcta y de la tendencia humana a encontrar patrones significativos donde sólo hay caos. Y es verdad que de los millones de personas que sienten aprensión antes de tomar un vuelo, sólo una fracción infinitesimal experimentará realmente un accidente aéreo. Pero lo que no pueden explicar tan fácilmente es por qué esa aprensión a veces se manifiesta de maneras tan físicas e incontrolables y por qué tiende a ser más intensa y persistente en los casos donde realmente existe un peligro real. He llegado a pensar que quizás estamos formulando la pregunta incorrecta. En lugar de preguntar si estas experiencias son reales o imaginarias, deberíamos preguntarnos por qué algunas personas parecen tener acceso a un sistema de alerta temprana que funciona más allá de los límites de la información disponible.
¿Es posible que estemos conectados a una red de información que trasciende nuestros 5 sentidos tradicionales? ¿Existe algún mecanismo por el cual la conciencia puede acceder a datos sobre eventos futuros o situaciones peligrosas que aún no se han manifestado en la realidad física? Estas preguntas me llevan inevitablemente a la siguiente señal de protección, que tiene que ver no con evitar el peligro, sino con encontrar ayuda exactamente cuando más la necesitamos. Existe una fuerza en el universo que parece conspirar para que las personas correctas se encuentren en el momento preciso, en el lugar exacto donde deben estar. No estoy hablando de casualidades convenientes o de esas pequeñas coincidencias que todos experimentamos de vez en cuando. Me refiero a algo mucho más profundo y perturbador, encuentros que desafían cualquier explicación estadística razonable y que parecen orquestados por una inteligencia que conoce perfectamente nuestras necesidades más íntimas, incluso antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ellas. Hace 3 años, durante una investigación sobre experiencias de protección inexplicable, conocí a María Elena Vázquez, una mujer de 52 años que vivía en una pequeña ciudad del interior. Su historia comenzó en uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando acababa de perder su trabajo como contadora en una empresa familiar que había cerrado después de 3 generaciones. Los ahorros se habían agotado. Tenía 2 hijos adolescentes que dependían de ella, y la posibilidad de encontrar un empleo similar en su ciudad natal parecía prácticamente inexistente. Esa mañana de octubre, mientras caminaba por el centro tratando de reunir valor para solicitar un préstamo que sabía que no podría pagar, algo extraño sucedió. Un hombre mayor tropezó frente a ella y cayó, esparciendo los papeles que llevaba por toda la acera. María Elena se acercó inmediatamente para ayudarlo, y mientras recogía los documentos sus ojos se detuvieron en uno de ellos. Era una carta dirigida a un bufete de abogados que ella no conocía, pero el membrete incluía el nombre de la ciudad donde había vivido su difunta madre, a más de 500 kilómetros de distancia. El hombre, que resultó ser el dueño de una pequeña empresa de exportación, le agradeció su ayuda y al notar su interés en el papel, le explicó que había estado buscando durante meses a alguien con experiencia en contabilidad internacional para manejar sus cuentas desde esa ciudad específica. Era exactamente el tipo de trabajo que María Elena había soñado, en exactamente el lugar donde había estado considerando mudarse para empezar de nuevo. Lo que convierte esta historia en algo más que una coincidencia afortunada son los detalles que emergieron después. El hombre había salido de su oficina esa mañana con la intención de ir directamente a su automóvil, pero algo lo impulsó a caminar 3 cuadras adicionales por una ruta que nunca había tomado antes. María Elena, por su parte, había decidido en el último momento cambiar su recorrido habitual porque había visto una paloma herida y quiso evitar el lugar donde yacía. 2 pequeñas decisiones aparentemente insignificantes que convergieron en un encuentro que transformó completamente el curso de 2 vidas. Carl Jung, el psicólogo suizo que dedicó gran parte de su trabajo a estudiar los mecanismos profundos de la mente humana, desarrolló el concepto de sincronicidad para describir precisamente este tipo de eventos. Para Jung, las sincronicidades no eran simples coincidencias estadísticas, sino manifestaciones de lo que él llamaba el inconsciente colectivo, una red de información compartida que conecta a todos los seres humanos a un nivel que trasciende la conciencia individual. Según su teoría, cuando nos encontramos en estados de crisis, necesidad extrema o transformación profunda, nos volvemos más receptivos a esta red y más capaces de participar en eventos sincrónicos. Lo fascinante del trabajo de Jung es que no se limitó a proponer una teoría abstracta. Durante décadas documentó meticulosamente cientos de casos donde los elementos sincrónicos eran tan específicos y complejos que cualquier explicación basada únicamente en el azar se volvía estadísticamente absurda. Números que aparecían repetidamente en momentos cruciales, nombres que surgían de múltiples fuentes independientes señalando hacia la misma dirección, fechas que se repetían de maneras imposibles en las vidas de personas que no tenían conexión aparente entre sí. En mis propios archivos tengo registrados al menos 17 casos donde secuencias numéricas específicas aparecieron como guías o señales en momentos de decisión crítica. El caso que más me impactó involucra a un ingeniero civil llamado Roberto Méndez, quien durante una profunda crisis profesional comenzó a notar que el número 1247
aparecía constantemente en su vida, primero en una factura de restaurante, después en el número de páginas de un libro que alguien había dejado abierto en una mesa de café, luego como el código de confirmación de un vuelo que había cancelado en el último momento. Durante 3 semanas este número apareció en contextos completamente diferentes al menos 12 veces. La 13ª aparición fue la más extraña de todas. Roberto había decidido visitar a un antiguo profesor de universidad para pedirle consejo sobre un cambio de carrera que estaba considerando. Al llegar al campus descubrió que su mentor ya no trabajaba allí, pero la secretaria del departamento le mencionó que había dejado una dirección en el edificio de oficinas del distrito financiero. Cuando Roberto llegó a esa dirección, resultó ser el número 1247. En esa oficina, su ex profesor había establecido una consultora especializada en proyectos de infraestructura sostenible, exactamente el campo al que Roberto había estado pensando dedicarse, pero nunca se había atrevido a mencionar esta aspiración a nadie. Los escépticos podrían argumentar que Roberto simplemente había desarrollado una sensibilidad selectiva hacia ese número, notándolo más frecuentemente porque su mente estaba enfocada en él. Es una explicación razonable hasta cierto punto, pero no explica por qué la secuencia numérica lo llevó precisamente al lugar donde encontraría la respuesta que buscaba. Tampoco explica cómo su exprofesor había elegido esa dirección específica para su nueva oficina, un detalle que Roberto verificó más tarde y que resultó haber sido una decisión aparentemente azarosa tomada meses antes de que comenzaran las apariciones del número. Quizás el caso más extraordinario que he documentado relacionado con sincronicidades protectoras involucra a un librero llamado David Santamaría. David había heredado una pequeña librería de libros usados de su abuelo, pero después de años de declive en las ventas y la presión de las grandes cadenas comerciales, se había visto forzado a considerar el cierre definitivo del negocio. Una noche, mientras realizaba un último inventario antes de contactar a los compradores de libros al por mayor, encontró un sobre amarillo escondido detrás de una hilera de enciclopedias antiguas. El sobre contenía una carta manuscrita dirigida a su abuelo, fechada 25 años atrás, de un cliente que describía detalladamente un libro que estaba buscando desesperadamente para completar un proyecto de investigación. La carta incluía no sólo el título exacto de la obra, sino también el nombre del autor, la editorial, el año de publicación y una descripción física específica de la edición que necesitaba. David recordó haber visto exactamente ese libro en una caja de donaciones que había recibido esa misma semana, pero que aún no había procesado completamente. Lo que convierte esta historia en verdaderamente extraordinaria es lo que David descubrió cuando decidió investigar más sobre el autor de la carta. El hombre había fallecido hacía 15 años, pero su viuda aún vivía en la misma ciudad y, según averiguó David a través de una llamada telefónica, había estado buscando infructuosamente ese mismo libro durante décadas. Era el último volumen necesario para completar la biblioteca personal de su difunto esposo, una colección que ella quería donar a una universidad local como legado académico. La venta de ese libro único, junto con el interés que generó la historia detrás de él, no sólo salvó la librería de David del cierre, sino que lo conectó con una red de coleccionistas y académicos que transformó su pequeño negocio en una próspera librería especializada. ¿Cómo explicamos que una carta perdida durante 25 años aparezca exactamente en el momento en que tanto el libro como la necesidad convergían en el mismo espacio y tiempo? ¿Qué mecanismo invisible coordinó todos estos elementos para crear una resolución que benefició a todas las partes involucradas? Estas preguntas nos confrontan con la posibilidad de que existe algún tipo de inteligencia organizadora que opera más allá de nuestro entendimiento convencional del tiempo y la casualidad. La tendencia natural es buscar explicaciones racionales para estos eventos, y frecuentemente las encontramos. Podemos hablar de sesgos cognitivos, de patrones de reconocimiento selectivo, de la tendencia humana a encontrar significado en eventos aleatorios. Pero cuando acumulamos suficientes casos y los analizamos en conjunto, surge un patrón que trasciende las explicaciones individuales. Es como si existiera una red de información que conecta necesidades humanas genuinas con recursos y oportunidades disponibles, activándose especialmente durante momentos de crisis o transformación profunda.
Esa red de información de la que hablaba parece manifestarse de manera aún más evidente cuando nos adentramos en la tercera señal, una señal que, debo confesarles, me ha llevado a revisar mis propias convicciones sobre los límites de la percepción humana. Me refiero a esas presencias que se hacen sentir precisamente cuando más las necesitamos, cuando la oscuridad nos rodea no sólo en sentido literal, sino en el sentido más profundo de la vulnerabilidad humana. Durante los últimos 15 años he recopilado más de 200 testimonios de personas que en situaciones extremas han reportado la sensación inequívoca de no estar solas. No hablo de voces internas o corazonadas, sino de presencias casi tangibles que les proporcionaron guía, consuelo o incluso salvación directa. Al principio, mi escepticismo me llevaba a clasificar estos relatos como productos del estrés postraumático o alucinaciones generadas por situaciones límite. Pero cuando empecé a estudiar los patrones comunes, los detalles coherentes y, sobre todo, los resultados verificables de estos encuentros, me vi obligado a reconsiderar mis premisas. Permítanme contarles el caso de Miguel Herrera, un montañista experimentado que hace 3 años se perdió durante una tormenta de nieve en los picos de Europa. Lo entrevisté en su casa de Santander, aún con las cicatrices del congelamiento en las manos, y su relato mantiene una coherencia interna que resulta difícil de ignorar. Miguel llevaba 8 horas desorientado cuando perdió por completo la visibilidad. La temperatura había descendido a 15 grados bajo cero, y él sabía que tenía pocas horas antes de que la hipotermia se volviera irreversible. Era como estar dentro de una lavadora llena de hielo, me dijo, con esa precisión que caracteriza a quienes han rozado la muerte. No podía ver ni mis propias manos. Había perdido la sensación en los pies y empezaba a sentir esa somnolencia que sabía que era peligrosa. Fue entonces cuando, según su testimonio, apareció la luz. No una luz difusa o ambigua, sino un resplandor dorado y cálido que parecía emanar de una figura humana situada a unos metros de distancia. La figura no hablaba, pero Miguel sintió con absoluta claridad que debía seguirla. Lo extraordinario de este caso no es sólo la experiencia en sí misma, sino lo que vino después. Siguiendo esa presencia luminosa durante aproximadamente 1 hora, Miguel llegó hasta un refugio de pastores que ni siquiera sabía que existía en esa zona de la montaña. Un refugio que, según confirmé posteriormente con las autoridades locales, no aparece en ningún mapa turístico y que sólo conocen algunos lugareños ancianos. Cuando llegó hasta allí, la figura desapareció, pero Miguel encontró leña seca, mantas y provisiones suficientes para sobrevivir hasta que amainó la tormenta. ¿Podría haber sido una alucinación? Es posible. Pero entonces tendríamos que explicar cómo esa supuesta alucinación lo guió con precisión matemática hasta el único lugar en kilómetros a la redonda donde podía encontrar refugio. Tendríamos que explicar por qué Miguel recordaba cada detalle del recorrido cuando fue rescatado al día siguiente y por qué pudo guiar a los equipos de rescate de vuelta al refugio sin dudarlo un instante. Esta diferencia entre alucinaciones por estrés y experiencias coherentes y transformadoras es crucial para entender la tercera señal. Las alucinaciones tienden a ser fragmentarias, incoherentes y no suelen proporcionar información útil o verificable. En cambio, las experiencias que estoy documentando mantienen una estructura narrativa sólida, proporcionan guía práctica efectiva y, lo más importante, generan cambios profundos y duraderos en quienes las viven. Tengo registrado el testimonio de Carmen Vega, una mujer de 52 años que durante un asalto en su propia casa sintió la presencia de su difunto padre, indicándole que se escondiera en un lugar específico del armario, un lugar donde, efectivamente, los asaltantes no la encontraron, aunque registraron minuciosamente toda la habitación. Carmen no había pensado jamás en ese escondite antes de esa noche, y la posición era tan incómoda que en circunstancias normales jamás habría permanecido allí durante las 3 horas que duró el asalto. O el caso de Roberto Navarro, un conductor de camiones que se quedó dormido al volante en una carretera solitaria de Castilla y León. Según su relato, despertó cuando sintió que alguien le tocaba el hombro con firmeza. Al abrir los ojos, vio su camión dirigiéndose directamente hacia un precipicio. Frenó instintivamente y se detuvo a menos de 2 metros del borde. Cuando se bajó para examinar la situación, no había nadie más en kilómetros a la redonda. Las marcas del frenado que fotografió y me mostró confirmaban la proximidad del accidente que pudo haber sido fatal.
Estos encuentros con el acompañante invisible han sido documentados desde la antigüedad, pero cobran especial relevancia en situaciones límite modernas. El explorador Ernest Shackleton escribió sobre una presencia que acompañó a su equipo durante la travesía de la isla Georgia del Sur. El aviador Charles Lindbergh describió voces que le mantuvieron despierto durante su vuelo transatlántico, y no son casos aislados de personalidades extraordinarias. Son experiencias que se repiten en personas comunes enfrentadas a circunstancias extraordinarias. Lo que resulta particularmente intrigante es la consistencia de estas manifestaciones a través de culturas y épocas completamente diferentes. La descripción de estas presencias protectoras mantiene características similares independientemente de si proviene de un esquimal en Alaska, un beduino en el Sahara o un oficinista en Madrid. Suelen manifestarse como figuras humanas o luces cálidas. Transmiten información sin palabras, aparecen en momentos de máximo peligro y desaparecen una vez que la crisis ha sido superada. ¿Qué mecanismo podría explicar estos fenómenos? Una posibilidad es que el estrés extremo active áreas dormidas de la conciencia humana, permitiéndonos acceder a información o capacidades que normalmente permanecen inaccesibles. Otra hipótesis sugiere que en situaciones límite nuestra percepción se vuelve más sensible a campos de información que habitualmente ignoramos. También está la perspectiva más radical, que efectivamente existan inteligencias protectoras que intervienen cuando detectan una necesidad genuina. Lo que me resulta imposible ignorar es la efectividad práctica de estos encuentros. No estamos hablando de experiencias meramente consoladoras o simbólicas, sino de intervenciones que producen resultados medibles en el mundo físico. Personas que encuentran caminos, que evitan accidentes, que toman decisiones acertadas con información que no deberían poseer. Es como si en esos momentos de máxima vulnerabilidad se activara un sistema de respuesta que trasciende nuestras capacidades habituales. Me pregunto si ustedes han experimentado algo similar. Quizá en un momento de verdadero peligro, cuando las circunstancias parecían imposibles de resolver, sintieron esa extraña certeza de no estar solos. Esa sensación de que alguien o algo los estaba acompañando, guiando sus pasos o susurrando las decisiones correctas. No me refiero a la esperanza o el optimismo, sino a esa percepción casi física de una presencia benévola a su lado. La tercera señal nos habla de un fenómeno que desafía nuestras concepciones sobre la soledad existencial del ser humano. Sugiere que, al menos en ciertos momentos críticos, formamos parte de una red de conexiones que trasciende lo visible y lo medible. Una red que parece activarse no por mérito o virtud particular, sino por necesidad genuina y apertura a recibir ayuda desde dimensiones que habitualmente no reconocemos. Cuando analizo estos casos en conjunto, emerge un patrón que me inquieta y me fascina a partes iguales. Es como si existiera una inteligencia superior que monitorea situaciones de peligro extremo y bajo ciertas circunstancias que aún no comprendemos completamente, decide intervenir de manera directa y efectiva. Esta inteligencia superior que acabamos de mencionar no siempre necesita manifestarse en el mundo físico para protegernos. A veces, su intervención más sublime ocurre en las profundidades de nuestros sueños, en ese territorio misterioso donde el tiempo parece fluir de manera diferente y donde el futuro, inexplicablemente, puede revelarse con una precisión que desafía todo lo que creemos saber sobre la naturalidad del tiempo. Durante décadas de investigación, he recopilado cientos de testimonios de personas que experimentaron sueños premonitorios que literalmente salvaron sus vidas o las de sus seres queridos. Y lo que más me perturba de estos casos no es sólo su frecuencia, sino la exactitud milimétrica con la que estos sueños reproducen eventos que aún no han ocurrido. Recuerdo vívidamente el testimonio de Elena Martínez, una mujer de 42 años, madre de 3 hijos, que vivía en las afueras de Barcelona. Elena no era una persona particularmente mística ni religiosa. Trabajaba como contadora en una empresa de construcción y llevaba una vida completamente normal hasta la noche del 15 de marzo de 2018. Esa madrugada Elena despertó sobresaltada, empapada en sudor frío, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Había soñado con su hijo Daniel, de 16 años, en una situación que la aterrorizó hasta los huesos.
En el sueño, Daniel iba en motocicleta por la carretera que conectaba su barrio con el instituto, cuando un camión azul perdía el control en una curva específica, exactamente en el kilómetro 23 de esa carretera, y colisionaba frontalmente con la moto de su hijo. Lo que hace extraordinario este caso no es sólo que Elena recordara cada detalle del sueño con una claridad fotográfica, sino que pudo describir elementos específicos que jamás había visto en la realidad. El camión tenía una matrícula particular, llevaba un logotipo de una empresa de transportes que ella no conocía, e incluso pudo recordar el color exacto de la camiseta que llevaba el conductor. Cuando Elena me contó su historia 2 años después del evento, aún podía reproducir estos detalles sin vacilar, como si hubiera presenciado la escena en persona. Pero lo más inquietante es que en su sueño, Elena no solo vio el accidente, sino que experimentó las emociones de su hijo en esos últimos segundos. Sintió su miedo, su confusión y una extraña sensación de que alguien más estaba presente en ese momento, observando como si fuera un testigo invisible de lo que estaba a punto de ocurrir. Al día siguiente, Elena no pudo sacarse el sueño de la cabeza. Durante el desayuno, mientras Daniel se preparaba para ir al instituto en su motocicleta como hacía todos los días, Elena sintió una presión en el pecho que la obligó a actuar. Le pidió a su hijo que no fuera en moto ese día, que ella lo llevaría en coche. Daniel protestó, por supuesto, era un adolescente que valoraba su independencia, pero algo en la expresión de su madre lo convenció de aceptar. Elena condujo por la misma ruta que Daniel habría tomado en su motocicleta, y cuando llegaron al kilómetro 23, exactamente en la curva que había visto en su sueño, se encontraron con los restos de un accidente que había ocurrido minutos antes. Un camión azul, con la matrícula exacta que Elena recordaba, había perdido el control y había colisionado contra los árboles del arcén. El conductor, que llevaba precisamente la camiseta del color que Elena había soñado, había resultado herido, pero estaba consciente. Si Daniel hubiera ido en su motocicleta siguiendo su horario habitual, habría llegado a esa curva exactamente en el momento de la colisión. Este tipo de experiencias me ha llevado a investigar qué dice la ciencia contemporánea sobre la capacidad de la mente humana para percibir eventos futuros. Los estudios en neurociencia han comenzado a documentar casos de lo que algunos investigadores llaman percepción extrasensorial anticipatoria, donde el cerebro parece reaccionar a estímulos que aún no han ocurrido. El doctor Dean Radin, del Instituto de Ciencias Noéticas, ha realizado experimentos donde mide la actividad cerebral y cardíaca de voluntarios segundos antes de que se les muestren imágenes emocionalmente impactantes que han sido seleccionadas al azar por un ordenador. Los resultados muestran que el sistema nervioso de estas personas comienza a reaccionar hasta 10 segundos antes de ver las imágenes, como si su cuerpo supiera lo que está a punto de experimentar. Desde la perspectiva de la física cuántica, algunos teóricos proponen que la conciencia humana podría tener acceso a información que trasciende las limitaciones lineales del tiempo. La teoría de la no localidad cuántica sugiere que partículas entrelazadas pueden influirse mutuamente, instantáneamente, independientemente de la distancia que las separe. Si la conciencia opera bajo principios cuánticos similares, podría explicar por qué algunas mentes excepcionales logran acceder a información del futuro bajo ciertas circunstancias, especialmente durante el estado de sueño, cuando la actividad cerebral se encuentra en frecuencias específicas que podrían facilitar este tipo de percepción. Sin embargo, es crucial distinguir entre diferentes tipos de sueños premonitorios. Durante mis investigaciones he identificado dos categorías principales: los sueños simbólicos y las visiones literales del futuro. Los sueños simbólicos utilizan metáforas y arquetipos que requieren interpretación, mientras que las visiones literales, como la de Elena, reproducen eventos futuros con exactitud fotográfica. Las visiones literales son mucho menos comunes, pero cuando ocurren, su precisión es tan extraordinaria que resulta imposible atribuirlas al azar o a la coincidencia. He documentado casos donde personas han soñado con terremotos días antes de que ocurrieran, especificando no solo la ubicación exacta, sino también la hora y la magnitud del evento. Una mujer en Japón soñó con el tsunami de 2011 3 días antes de que ocurriera, viendo en su sueño la ola exacta que devastaría su pueblo natal. Logró convencer a su familia de trasladarse temporalmente a una zona más alta, salvando a 14 personas que habrían muerto si hubieran permanecido en sus casas. Otro caso documentado involucra a un piloto comercial
que soñó repetidamente con un fallo específico en uno de los motores de su avión, identificando incluso el número de vuelo y la localización exacta donde ocurriría la avería. Cuando reportó sus sueños a la compañía aérea, inicialmente fue ignorado, pero la insistencia del piloto llevó a una inspección exhaustiva que reveló un defecto oculto en el motor que habría causado exactamente el fallo que había soñado. Lo que más me fascina de estos casos es la aparente selectividad de esta capacidad premonitoria. No todas las personas experimentan este tipo de sueños, y aquellas que los tienen no pueden controlar cuándo o sobre qué eventos recibirán estas visiones. Parece existir una inteligencia superior que decide qué información revelar, a quién y en qué momento. Es como si existiera un sistema de alerta cósmica que se activa únicamente cuando vidas humanas están en peligro inminente y cuando la persona que recibe la visión tiene la capacidad real de prevenir la tragedia. Esta selectividad me sugiere que los sueños premonitorios no son simplemente un fenómeno neurológico o cuántico aleatorio, sino una forma sofisticada de intervención protectora por parte de una conciencia superior que comprende las complejidades del libre albedrío humano y las consecuencias de cada acción. Los sueños premonitorios parecen operar como una cuarta señal de protección divina, una advertencia gentil pero urgente que nos permite cambiar el curso de los eventos antes de que sea demasiado tarde. Los sueños premonitorios nos conducen naturalmente hacia un fenómeno aún más desconcertante, una quinta señal que he documentado durante décadas de investigación, la intuición amplificada más allá de cualquier explicación convencional. No me refiero a esas corazonadas cotidianas que todos experimentamos ocasionalmente, sino a una capacidad intuitiva que trasciende completamente los límites de la percepción humana normal, como si de repente tuviéramos acceso a una base de datos invisible del universo. Durante mis años como investigador, he recopilado cientos de testimonios de personas cuya intuición se transformó de manera súbita y permanente, volviéndose extraordinariamente precisa en situaciones donde la lógica y la experiencia previa resultan completamente insuficientes. María Elena, una contadora de Guadalajara, me contó cómo después de un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, desarrolló una capacidad inquietante para anticipar los movimientos del mercado financiero. No tenía formación en análisis bursátil, pero durante 3 años consecutivos logró predecir las principales fluctuaciones económicas con una precisión del 92%. Cuando le preguntaba cómo lo hacía, simplemente respondía que las cifras le hablaban, que podía sentir físicamente cuando algo iba a cambiar en los números antes de que sucediera. El caso que más me ha impactado es el del detective Roberto Sandoval, un investigador veterano de la Policía Judicial de Ciudad de México que, según sus propios registros oficiales, resolvió 43 casos considerados imposibles, siguiendo lo que él llamaba corazonadas divinas. Roberto había sido un policía convencional durante 15 años, resolviendo crímenes mediante métodos tradicionales de investigación hasta que una experiencia cercana a la muerte durante un enfrentamiento armado cambió radicalmente su forma de trabajar. A partir de ese momento comenzó a recibir lo que describía como impulsos irresistibles que lo guiaban hacia evidencias ocultas, testigos clave o ubicaciones exactas donde encontrar pruebas decisivas. Lo extraordinario del caso de Roberto no era sólo su efectividad, sino la naturaleza imposible de sus intuiciones. En una ocasión despertó a las 3 de la mañana con la certeza absoluta de que debía dirigirse a un basurero específico en las afueras de la ciudad. Sin ninguna razón lógica, convenció a su equipo de acompañarlo, y después de 4 horas de búsqueda encontraron el arma homicida de un caso que llevaba 8 meses sin resolver. La pistola estaba enterrada bajo toneladas de basura, en una ubicación que ningún criminal habría elegido conscientemente y que ningún método de investigación convencional habría podido identificar. Durante nuestras conversaciones, Roberto me confesó que estas experiencias lo habían llevado a cuestionar profundamente su comprensión de la realidad. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, me dijo, pero cuando empezaron a repetirse los éxitos, cuando caso tras caso se resolvía siguiendo esas voces internas, tuve que aceptar que algo más grande que yo estaba operando a través de mi mente. Lo que más me llamó la atención fue su descripción de cómo recibía estas intuiciones, no como pensamientos propios, sino como información que llegaba desde fuera
completa y detallada, acompañada de una sensación de urgencia y certeza que no admitía dudas. He investigado exhaustivamente la conexión entre prácticas espirituales y el desarrollo de capacidades intuitivas extraordinarias. En monasterios tibetanos, ashrams hindúes y conventos cristianos he documentado casos de personas cuya dedicación constante a la meditación y la oración les ha otorgado acceso a formas de conocimiento que desafían toda explicación científica convencional. El monje benedictino Thomas, con quien mantuve correspondencia durante 5 años, me relató cómo después de 20 años de oración contemplativa desarrolló la capacidad de percibir las necesidades emocionales y espirituales de las personas antes de que ellas mismas fueran conscientes de dichas necesidades. Thomas describía este don como una sintonización con la frecuencia divina, una capacidad de recibir información directamente de lo que él llamaba la mente universal de Dios. Durante nuestros encuentros pude verificar personalmente la precisión asombrosa de sus percepciones. Sin conocer nada sobre mi vida personal, me describió con detalle exacto situaciones familiares complejas, preocupaciones profesionales específicas y hasta el contenido de conversaciones privadas que yo había tenido días antes. Cuando le preguntaba cómo accedía a esa información, respondía que no la accedía, sino que simplemente la recibía durante sus horas de oración silenciosa. La línea entre intuición humana natural e inspiración superior se vuelve cada vez más difusa cuando examinamos estos casos en profundidad. He observado que las personas que desarrollan estas capacidades extraordinarias comparten ciertos patrones comunes. La mayoría ha experimentado algún tipo de crisis existencial, trauma físico o despertar espiritual intenso que parece haber funcionado como un catalizador para abrir canales de percepción previamente inaccesibles. Es como si el sufrimiento profundo o la búsqueda espiritual genuina crearan grietas en las limitaciones normales de la conciencia humana, permitiendo que fluya información de dimensiones superiores. Durante mis investigaciones en centros de neurociencia, he colaborado con científicos que estudian los correlatos cerebrales de estas experiencias intuitivas extraordinarias. Los resultados son desconcertantes. Las personas que manifiestan estos dones muestran patrones de actividad cerebral únicos durante sus momentos de recepción intuitiva, con sincronizaciones entre regiones del cerebro que normalmente no se comunican entre sí y frecuencias de ondas cerebrales que se corresponden con estados de conciencia profundamente alterados. El doctor Martínez, neurólogo especializado en estados de conciencia no ordinarios, me explicó que estos patrones cerebrales son imposibles de replicar artificialmente y que sugieren una forma de procesamiento de información que trasciende las capacidades conocidas del cerebro humano. Es como si estas personas tuvieran acceso a una red neuronal invisible que conecta con fuentes de información externas, me comentó durante una de nuestras largas conversaciones sobre los límites de la neurociencia convencional. Lo que más me intriga de la intuición amplificada como señal de protección superior es su capacidad para operar en situaciones donde el tiempo y el espacio parecen volverse irrelevantes. He documentado casos de personas que reciben información intuitiva sobre eventos que ocurrirán en el futuro, sobre situaciones que están sucediendo simultáneamente a miles de kilómetros de distancia o sobre secretos del pasado que nunca fueron revelados públicamente. Esta omnitemporalidad y omnipresencia de la información intuitiva sugiere que está conectada con una conciencia que existe fuera de las limitaciones físicas normales del espacio-tiempo. Carmen, una enfermera de Monterrey, me relató cómo durante sus turnos nocturnos en el hospital desarrolló la capacidad de saber exactamente qué pacientes necesitarían atención urgente antes de que sus monitores vitales indicaran ningún problema. Sus supervisores inicialmente atribuyeron esta habilidad a su experiencia profesional, hasta que comenzó a predecir emergencias médicas con pacientes que acababa de conocer, diagnosticando condiciones que sólo se confirmaban después de estudios especializados. No es que yo sepa medicina mejor que los doctores, me explicó. Es que algo me susurra al oído exactamente lo que está pasando dentro del cuerpo de cada persona, como si pudiera ver a través de su piel y leer su historia médica completa sin necesidad de exámenes. Esta quinta señal de protección superior parece manifestarse especialmente en profesiones donde las decisiones correctas pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.
bomberos que saben instintivamente dónde están atrapadas las víctimas en edificios en llamas, pilotos que evitan accidentes siguiendo corazonadas que contradicen los instrumentos, médicos que diagnostican enfermedades raras basándose únicamente en intuiciones que no pueden explicar científicamente. Pero hay algo que va mucho más allá de estas intuiciones salvadoras, algo que nos adentra en terrenos donde la ciencia médica moderna simplemente se detiene y observa, sin explicaciones, sin teorías que puedan sostener lo que está ocurriendo ante sus propios ojos. Me refiero a la sexta señal de protección superior, las sanaciones inexplicables que ocurren precisamente en los momentos más críticos, cuando toda esperanza médica se ha agotado y los especialistas han pronunciado ya sus veredictos finales. Durante años he recopilado historiales médicos, testimonios de pacientes y declaraciones de profesionales de la salud que se han enfrentado a casos que, literalmente, no deberían existir según todo lo que conocemos sobre el funcionamiento del cuerpo humano. No estoy hablando de mejorías graduales o de respuestas positivas a tratamientos experimentales. Me refiero a reversiones completas, instantáneas o casi instantáneas, de procesos patológicos avanzados que habían sido documentados, medidos, confirmados por múltiples estudios y considerados irreversibles por equipos médicos enteros. El caso que más me ha impactado en estos años de investigación es el de Elena Ramírez, una mujer de 43 años, madre de 2 hijos, que en marzo de 2018 recibió un diagnóstico que cambiaría no solo su vida, sino también mi comprensión de lo que consideramos posible en términos de curación. Los médicos del Hospital Universitario de Valencia le diagnosticaron un adenocarcinoma pancreático en estado avanzado, con metástasis hepática y peritoneal. Los oncólogos fueron claros. Le quedaban, en el mejor de los casos, entre 3 y 6 meses de vida. Tengo aquí, frente a mí, los informes médicos originales. Las imágenes de la tomografía computarizada muestran claramente una masa tumoral de aproximadamente 8 centímetros en la cabeza del páncreas, con invasión del conducto biliar común y múltiples nódulos metastásicos diseminados por el hígado y la cavidad abdominal. Los marcadores tumorales, especialmente el CA19-9, estaban elevados a niveles que confirmaban sin lugar a dudas la agresividad del proceso oncológico. 3 equipos médicos diferentes revisaron el caso y llegaron a la misma conclusión. El cáncer era inoperable e incurable. Elena me contó, durante una larga conversación que mantuvimos en su casa de Alcira, que durante las primeras semanas después del diagnóstico experimentó lo que cualquier persona experimentaría: shock, negación, rabia y finalmente una depresión profunda que la sumió en lo que ella describe como un abismo de desesperanza total. Sus hijos, de 14 y 17 años, sabían que su madre se estaba muriendo. Su esposo había comenzado a hacer arreglos prácticos para el futuro. La familia entera estaba preparándose para una despedida que parecía inevitable. Pero el 23 de junio de ese mismo año, 3 meses después del diagnóstico, algo extraordinario ocurrió. Elena estaba sola en su habitación, en lo que ella describe como uno de los momentos más oscuros de su enfermedad. El dolor abdominal era insoportable, había perdido más de 15 kilos y esa mañana apenas había podido levantarse de la cama. Sus propias palabras describen lo que sucedió. Estaba tumbada mirando al techo cuando de repente sentí una presencia en la habitación. No era algo que pudiera ver con los ojos, pero era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era como si alguien hubiera entrado, pero no alguien físico. Y entonces, sin que pudiera explicarlo, sentí que unas manos invisibles se posaban sobre mi abdomen, manos cálidas, suaves, que parecían penetrar directamente hasta donde estaba el tumor. Elena continuó relatándome que esa sensación de calor se intensificó hasta convertirse en lo que ella describe como una vibración o una energía que recorría todo mi cuerpo desde el punto donde sentía esas manos. La experiencia duró, según su percepción, unos 15 minutos, aunque cuando miró el reloj se dio cuenta de que habían pasado más de 2 horas. Durante todo ese tiempo, el dolor abdominal que la había atormentado durante semanas había desaparecido completamente. Lo verdaderamente sorprendente llegó 3 semanas después. Elena acudió a la cita de control oncológico programada esperando que los médicos confirmaran el avance de la enfermedad y ajustaran las medidas paliativas. Los resultados de los análisis de sangre
fueron los primeros en mostrar algo inusual. Los marcadores tumorales habían descendido a niveles prácticamente normales. Los oncólogos, extrañados, decidieron repetir las pruebas pensando en un posible error de laboratorio. Cuando llegaron los resultados de la nueva tomografía computarizada, el equipo médico se enfrentó a algo que contradecía toda su experiencia profesional. La masa tumoral pancreática había desaparecido por completo. Los nódulos metastásicos en el hígado ya no eran detectables. Los ganglios linfáticos afectados habían recuperado su tamaño normal. No quedaba rastro alguno del adenocarcinoma que 3 meses antes había sido catalogado como terminal. El doctor Martínez Soto, oncólogo jefe del servicio, me concedió una entrevista telefónica en la que reconoció abiertamente su perplejidad ante el caso. Sus palabras exactas fueron: «En 30 años de ejercicio profesional he visto remisiones espontáneas en casos de leucemia, algunos linfomas, incluso melanomas, pero un adenocarcinoma pancreático con metástasis múltiple no entra en remisión espontánea. Simplemente no ocurre. Revisamos todo el proceso diagnóstico, consultamos con especialistas de otros centros, sometimos las muestras histológicas a nuevos análisis. Todo confirmaba que Elena había tenido realmente ese cáncer y todo confirmaba también que ya no lo tenía. He investigado la literatura médica buscando casos similares. Las remisiones espontáneas de cáncer pancreático están documentadas, pero son extraordinariamente raras. Los estudios epidemiológicos más optimistas hablan de una incidencia de menos de 1 entre 100.000 casos. Pero lo que hace único el caso de Elena no es solo la remisión en sí, sino la velocidad del proceso y, sobre todo, la experiencia mística que precedió a la curación. Durante mi investigación he encontrado patrones similares en otros casos documentados de sanaciones inexplicables, pacientes con esclerosis múltiple en fases avanzadas que recuperan la movilidad tras experiencias que describen como encuentros con seres de luz, niños con cardiopatías congénitas graves cuyos corazones se reestructuran anatómicamente después de que sus madres reporten visiones o sueños extraordinariamente vívidos, personas con diabetes tipo 1 de larga evolución cuyo páncreas comienza súbitamente a producir insulina tras episodios que ellos califican como intervenciones divinas. La medicina moderna, con toda su sofisticación tecnológica y su rigor científico, se encuentra inerme ante estos fenómenos. Los médicos pueden documentar meticulosamente el antes y el después, pueden certificar que las curaciones son reales y medibles, pero no pueden explicar el mecanismo por el cual ocurren. Es como si existiera un nivel de realidad que opera más allá de las leyes biológicas que conocemos, un nivel donde la conciencia, la fe, la esperanza o algo que aún no sabemos definir puede influir directamente sobre los procesos físicos más fundamentales. Lo que más me llama la atención de estos casos es su timing. No ocurren de manera aleatoria. Se manifiestan invariablemente en los momentos de mayor desesperanza, cuando las personas han agotado todos los recursos médicos convencionales y se encuentran cara a cara con su propia mortalidad. Es como si esa confrontación extrema con los límites de la existencia abriera algún tipo de canal, alguna conexión con fuerzas o energías que permanecen dormidas durante la vida cotidiana. Elena, 4 años después de su curación, continúa libre de enfermedad. Sus controles oncológicos semestrales siguen mostrando resultados completamente normales, pero más allá de los datos médicos hay algo en ella que ha cambiado profundamente. Habla de una certeza interior, de una conexión con algo más grande que ella misma que nunca había experimentado antes. No se considera una persona especialmente religiosa, pero afirma sin dudarlo que fue protegida, sanada por una fuerza que trasciende nuestra comprensión ordinaria de la realidad. Y ahí llegamos a la séptima señal, quizás la más desconcertante de todas, porque una cosa es hablar de sanaciones, de protecciones físicas o de encuentros extraordinarios, pero otra muy distinta es enfrentarse a esos momentos en los que algo dentro de nosotros nos impulsa a tomar decisiones que parecen completamente irracionales, que van contra toda lógica, contra todo lo que habíamos planificado y que después descubrimos que nos salvaron la vida, o nos salvaron de algo mucho peor. Estoy hablando de esos cambios de rumbo aparentemente sin sentido que, vistos con perspectiva, evitaron catástrofes que ni siquiera podríamos haber imaginado. Durante mis años de investigación
He documentado decenas de casos así. Personas que tomaron decisiones que desafiaban todo razonamiento lógico, siguiendo únicamente lo que describen como una voz interior, un presentimiento inexplicable, una certeza que no podían fundamentar racionalmente, pero que tampoco podían ignorar. Y en cada uno de esos casos, esa decisión aparentemente absurda terminó siendo la diferencia entre la vida y la muerte, entre la ruina y la salvación, entre la tragedia y el milagro. Déjenme contarles el caso de Ricardo Fernández, un empresario de Valencia que durante 15 años había construido un imperio inmobiliario sólido. Estamos hablando del año 2006, cuando el mercado inmobiliario español estaba en su apogeo, cuando todo el mundo hablaba de que los precios nunca bajarían, cuando los bancos prácticamente suplicaban que la gente pidiera créditos para comprar más propiedades. Ricardo tenía un patrimonio de varios millones de euros, propiedades por toda la costa mediterránea, proyectos en desarrollo que prometían duplicar su fortuna en menos de 2 años. Y entonces, en enero de 2007, empezó a tener lo que él describe como pesadillas recurrentes. No eran sueños normales. En estas pesadillas veía sus propiedades vacías, abandonadas, con carteles de venta que nadie miraba. Veía a familias enteras siendo desahuciadas, bancos cerrando sus puertas, construcciones a medio terminar convertidas en esqueletos de hormigón bajo el sol. Lo más inquietante no era el contenido de los sueños, sino la sensación que lo acompañaba, una certeza absoluta, visceral, de que todo aquello iba a suceder, de que el mundo tal como lo conocía estaba a punto de colapsar. Durante semanas intentó ignorar esas visiones nocturnas. Sus asesores financieros le repetían que el mercado nunca había estado mejor. Los bancos le ofrecían créditos ilimitados. Sus socios le presentaban proyectos cada vez más ambiciosos, pero las pesadillas no cesaban, y con ellas llegó algo más inquietante todavía, una voz interior que le susurraba una y otra vez la misma frase: vende, vende ahora, vende todo. La lucha interna duró meses. Ricardo sabía que vender en ese momento significaba renunciar a ganancias extraordinarias, decepcionar a socios, parecer un loco ante su familia. Pero esa voz no callaba, y las pesadillas se intensificaban, hasta que una mañana de mayo de 2007, después de una noche particularmente tormentosa en la que había visto con claridad meridiana el colapso de todo su mundo, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Empezó a vender todo: propiedades, terrenos, participaciones en proyectos, incluso su vivienda habitual. Sus socios pensaron que había perdido la razón. Su familia temió por su estabilidad mental, pero él siguió adelante, movido por esa certeza interior que no podía explicar, pero que tampoco podía negar. Para finales de 2007 había liquidado prácticamente todo su patrimonio inmobiliario. Tenía el dinero en el banco seguro, líquido, mientras observaba cómo sus antiguos socios seguían comprando, endeudándose, apostando por un futuro que él sabía, sin poder explicar por qué, que no llegaría nunca. Y entonces llegó 2008, la crisis financiera mundial, el colapso del mercado inmobiliario español. Los bancos que habían ofrecido créditos ilimitados empezaron a cerrar el grifo. Las propiedades perdieron el 60, el 70, hasta el 80% de su valor. Empresarios que habían sido multimillonarios se encontraron de la noche a la mañana endeudados hasta el cuello, perdiendo sus casas, sus empresas, sus sueños. Todos excepto Ricardo, porque él había seguido esa voz interior que le decía que vendiera cuando vender parecía la decisión más estúpida del mundo. Y gracias a esa decisión aparentemente irracional, no sólo conservó su patrimonio, sino que pudo comprarlo todo de vuelta años después a precios ridículos, ayudando además a muchas de las familias que habían perdido sus hogares. Cuando le pregunto cómo supo que tenía que hacer caso a esas pesadillas, a esa voz interior, me responde con una humildad que me conmueve. No lo sabía, simplemente lo sentía. Era como si alguien estuviera cuidando de él, protegiéndolo de una catástrofe que su mente consciente no podía prever, pero que alguna parte más profunda de su ser ya había percibido. Y el caso de Ricardo no es único. Durante mis investigaciones he documentado patrones similares en testimonios de todo el mundo. La mujer que canceló un vuelo siguiendo un presentimiento y se enteró después de que el avión se había estrellado. El padre de familia que decidió no ir a trabajar a las Torres Gemelas la mañana del 11 de septiembre
porque su hija pequeña había llorado toda la noche pidiendo que se quedara en casa, el inversor, que retiró todo su dinero de un banco 3 días antes de que quebrara, siguiendo únicamente lo que describía como una inquietud inexplicable cada vez que pasaba por delante de la sucursal. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque he observado que existe una diferencia fundamental entre estos impulsos protectores y lo que podríamos llamar impulsos destructivos. Los impulsos genuinos, los que parecen venir de esa fuerza superior que nos protege, tienen características muy específicas. Primero, suelen generar una sensación de paz profunda una vez que se siguen, incluso si la decisión parece irracional. Segundo, nunca nos impulsan a dañar a otros o a nosotros mismos. Tercero, suelen venir acompañados de una certeza serena, no de ansiedad o miedo. Y cuarto, los resultados a largo plazo siempre son beneficiosos, incluso si en el momento no podemos verlo. Los impulsos destructivos, por el contrario, suelen generar agitación. Vienen acompañados de emociones negativas como ira o venganza. Nos impulsan a tomar decisiones que pueden dañar a otros o a nosotros mismos, y los resultados a largo plazo son invariablemente negativos. Es como si existieran dos tipos de voces interiores, dos tipos de intuición, y aprender a distinguir entre ellas fuera una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar como seres humanos. Lo que más me fascina de estos casos de cambios de rumbo protectores es cómo desafían nuestra comprensión habitual del tiempo y la causalidad. Es como si esa fuerza superior que nos protege tuviera acceso a información sobre el futuro que nuestra mente consciente no puede procesar, pero que de alguna manera llega hasta nosotros a través de sueños, presentimientos, esa voz interior que nos susurra verdades que nuestra razón no puede comprender. Y la clave está en aprender a escuchar esa voz, a distinguirla del ruido de nuestros miedos y deseos, a confiar en ella incluso cuando todo nuestro entorno nos dice que estamos equivocados. Porque al final, quizás la séptima señal de protección superior no sea tanto sobre las decisiones que tomamos, sino sobre nuestra capacidad de conectar con esa sabiduría que trasciende nuestro entendimiento limitado, esa guidance que nos llega desde dimensiones de la realidad que apenas comenzamos a intuir. Cuando llegas a este punto del camino, cuando ya has reconocido las señales y has experimentado esa protección de manera tan evidente que ya no puedes negarlo, surge inevitablemente la pregunta que nos desvela por las noches. ¿Quién está ahí? ¿Qué inteligencia, qué fuerza, qué presencia es la que ha estado cuidando de ti durante todo este tiempo? Y créeme, después de años investigando este fenómeno, después de escuchar centenares de testimonios y de vivir mis propias experiencias inexplicables, puedo asegurarte que esta pregunta no tiene una respuesta simple, ni única, ni que satisfaga por completo nuestro anhelo de certezas. Durante mucho tiempo, las tradiciones religiosas han ofrecido explicaciones que, aunque reconfortantes, a menudo nos resultan demasiado estructuradas para abarcar la complejidad de lo que realmente experimentamos. El cristianismo habla de ángeles guardianes, esos seres celestiales asignados a cada alma humana desde el momento del nacimiento. El Islam tiene a los Kiraman Katibin, los nobles escribas que registran nuestras acciones y nos protegen. En el hinduismo encontramos a los devas protectores y en las tradiciones chaménicas los espíritus guía. Todas estas concepciones tienen algo en común. Reconocen la existencia de una inteligencia benévola que trasciende lo físico y que de alguna manera está conectada con nuestro bienestar. Pero cuando escuchas los testimonios reales, cuando te sientas frente a alguien que ha vivido un encuentro directo con estas presencias, te das cuenta de que la realidad es mucho más fluida, más personal y más misteriosa de lo que cualquier doctrina puede abarcar. María Elena, una enfermera de 50 años de Guadalajara, me contó hace unos meses una experiencia que la marcó profundamente. Durante una noche especialmente difícil en urgencias, cuando había perdido a un paciente joven en un accidente de tráfico, se encontró llorando en el pasillo del hospital, cuestionando su capacidad para seguir ejerciendo su profesión. Fue entonces cuando sintió una presencia tan real, tan tangible, que se volvió esperando ver a alguien detrás de ella. No había nadie físicamente, pero la sensación de compañía era abrumadora. Una voz interior, clara como el cristal, le dijo: «Este no es tu momento de rendirte. Hay muchas vidas que aún necesitan tus manos». Lo más extraordinario de este testimonio
no es sólo la experiencia en sí, sino que esa misma noche, durante las siguientes horas de guardia, María Elena salvó a 3 personas que llegaron en estado crítico. Sus compañeros describieron su desempeño esa noche como sobrenatural, como si hubiera estado guiada por una precisión que trascendía su entrenamiento médico habitual. Pero esta experiencia de María Elena plantea una pregunta fascinante. ¿Era un ángel guardián en el sentido tradicional? ¿Un guía espiritual? ¿O quizás algo que nuestra ciencia actual ni siquiera tiene categorías para definir? Porque lo cierto es que cuando profundizas en estos testimonios, cuando los analizas sin prejuicios religiosos o materialistas, descubres que las experiencias no siempre encajan perfectamente en ningún marco doctrinal específico. A veces la presencia se manifiesta como una luz, otras como una voz, otras como una sensación de ser abrazado por una energía inmensamente amorosa. Algunos la perciben como masculina, otros como femenina, muchos como algo que trasciende completamente las categorías de género que conocemos. El doctor Raymond Moody, pionero en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, documentó casos en los que pacientes en estado clínico de muerte reportaron encuentros con seres de luz que no sólo los consolaban, sino que literalmente los enviaban de vuelta a la vida con información específica que luego resultaba salvadora para ellos o para sus seres queridos. En uno de estos casos, una mujer llamada Linda tuvo una experiencia extracorpórea durante una cirugía cardíaca complicada. Durante esos minutos críticos, asegura haber sido guiada por una presencia luminosa que le mostró una visión de su hijo de 12 años en un accidente que aún no había ocurrido, pero que sucedería 3 días después de su cirugía. La presencia le dio instrucciones específicas sobre cómo prevenirlo. Linda sobrevivió a la operación contra todo pronóstico y, efectivamente, 3 días después, siguiendo las indicaciones recibidas durante su experiencia, logró evitar que su hijo fuera atropellado por un camión en el mismo lugar y de la misma manera que había visto en su visión. Estos casos desafían no sólo nuestro entendimiento científico actual, sino también las categorías religiosas tradicionales. Porque si estas presencias protectoras tuvieran acceso a información sobre eventos futuros, estaríamos hablando de inteligencias que operan fuera de nuestras limitaciones temporales. Y esto nos lleva a una posibilidad que la física cuántica apenas está comenzando a explorar, que la conciencia misma podría ser un fenómeno que trasciende los límites del espacio y del tiempo tal como los entendemos. Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, propuso el concepto del inconsciente colectivo, una dimensión psíquica compartida por toda la humanidad donde residirían patrones universales de sabiduría y protección. Desde esta perspectiva, nuestras experiencias de guía y protección podrían ser manifestaciones de una inteligencia colectiva que ha evolucionado durante milenios para asegurar la supervivencia y el crecimiento de nuestra especie. Pero incluso esta explicación psicológica deja preguntas sin responder, especialmente cuando consideramos casos como el de Linda, donde la información recibida se refería a eventos futuros específicos y verificables. La resistencia del materialismo científico a considerar seriamente estos fenómenos es comprensible, pero también problemática. El método científico, diseñado para estudiar el mundo físico, se encuentra con limitaciones evidentes cuando intentamos aplicarlo a experiencias que por definición trascienden lo material. Es como tratar de medir el amor con una balanza o la inspiración con un microscopio. Las herramientas simplemente no están diseñadas para capturar esa dimensión de la realidad. Sin embargo, el hecho de que algo no sea medible con nuestros instrumentos actuales no significa que no sea real o que no tenga efectos verificables en el mundo físico. Durante mis investigaciones he tenido la oportunidad de entrevistar a varios físicos cuánticos que trabajan en universidades de prestigio y que de manera privada admiten haber tenido experiencias que no pueden explicar dentro de los paradigmas actuales de su disciplina. Uno de ellos, que prefiere mantener el anonimato debido a las presiones académicas, me confesó que después de años estudiando el comportamiento de partículas subatómicas, había llegado a la conclusión de que la conciencia juega un papel mucho más fundamental en la estructura de la realidad de lo que estamos dispuestos a admitir públicamente. Es como si el universo fuera consciente de sí mismo, me dijo durante una conversación que se extendió hasta altas horas de la madrugada, y esa conciencia universal se manifestara a través de diferentes niveles de organización, desde las partículas
hasta los ecosistemas, hasta dimensiones que ni siquiera hemos comenzado a vislumbrar. Esta perspectiva abre posibilidades fascinantes. Quizás lo que experimentamos como protección superior no sea la intervención de entidades externas, sino manifestaciones de niveles más elevados de nuestra propia conciencia, conectados con dimensiones de realidad donde el tiempo y el espacio funcionan de manera diferente a como los percibimos habitualmente. O tal vez ambas interpretaciones sean verdaderas simultáneamente. Tal vez la separación entre lo interno y lo externo, entre el yo y el universo, sea una ilusión creada por nuestras limitaciones perceptuales. Lo que resulta indudable después de estudiar miles de casos es que estas experiencias transforman profundamente a quienes las viven. No importa si las interpretas como encuentros con ángeles, guías espirituales, manifestaciones del inconsciente colectivo o expresiones de la conciencia cuántica. El efecto es consistente. Las personas desarrollan una confianza más profunda en la vida, una capacidad mayor para tomar decisiones intuitivas acertadas y una sensación de estar conectadas con algo infinitamente más grande y sabio que su personalidad individual. Es como si el simple hecho de reconocer la existencia de esta protección la fortaleciera, como si nuestra fe en ella fuera parte del mecanismo mismo a través del cual opera. Y aquí llegamos a una de las preguntas más inquietantes de toda esta investigación, porque después de analizar centenares de testimonios, después de documentar experiencias, de escuchar relatos y de observar patrones durante años, emerge una realidad que resulta tan fascinante como perturbadora. No todas las personas parecen estar protegidas por igual. Existe, aparentemente, una especie de jerarquía invisible, un sistema de distribución que funciona bajo criterios que escapan a nuestra comprensión lógica, pero que sin embargo muestra características identificables cuando se observa con suficiente atención. He dedicado meses enteros a catalogar las historias más extraordinarias de protección que he podido documentar. He comparado biografías, he analizado contextos familiares, profesionales, espirituales. He buscado denominadores comunes entre aquellas personas que experimentan estos fenómenos con mayor frecuencia e intensidad, y lo que he encontrado desafía muchas de nuestras creencias más arraigadas sobre la justicia, el mérito y la distribución del bien en el universo. Porque si existe un patrón oculto, si hay características que predisponen a ciertas personas a recibir más protección que otras, entonces estamos ante un misterio que toca los cimientos mismos de nuestra comprensión sobre cómo funciona realmente la existencia. La primera característica común que emerge con claridad meridiana es algo que podríamos llamar orientación hacia el servicio. No me refiero necesariamente a profesiones específicas o a actividades caritativas formales. Hablo de algo más profundo, más esencial. Las personas que relatan las experiencias más extraordinarias de protección comparten una tendencia natural, casi compulsiva, a anteponer el bienestar de otros al suyo propio. No es altruismo calculado ni bondad performativa. Es algo que brota de ellas de manera espontánea, como si fuera parte de su naturaleza más íntima. María Elena, una enfermera de 62 años que trabajó durante décadas en cuidados paliativos, me contó cómo había sobrevivido a 3 accidentes que deberían haber sido fatales. En el último de ellos, su automóvil fue arrastrado por una riada durante una tormenta mientras se dirigía al hospital a cubrir un turno extra porque una compañera había enfermado. El vehículo fue encontrado completamente destruido, incrustado entre rocas a más de 500 metros río abajo. Ella apareció en la orilla, inconsciente pero sin lesiones graves, a casi 1 kilómetro de distancia del punto donde el coche había sido localizado. Los equipos de rescate no podían explicar cómo había llegado hasta allí ni cómo había sobrevivido. Lo más extraordinario es que María Elena ni siquiera consideraba excepcional su decisión de salir en plena tormenta para ayudar a sus pacientes. Para ella era lo natural, lo obvio, lo único que podía hacer. Este patrón se repite una y otra vez. Carlos, un maestro rural que durante 30 años ha enseñado en comunidades remotas de los Andes, ha experimentado protecciones tan evidentes que sus propios alumnos las comentan como parte de la leyenda local. Ha cruzado ríos crecidos cuando los puentes se han derrumbado, ha caminado durante horas en medio de neviscas para llevar medicinas a familias aisladas, ha desafiado a grupos armados que intentaban reclutar a sus estudiantes. En cada ocasión, cuando la situación parecía desesperada, algo extraordinario ocurría.
un sendero que aparecía donde no debería existir, un vehículo que surgía de la nada para ofrecerle ayuda, una distracción inexplicable que permitía que él y sus estudiantes escaparan del peligro. Pero aquí surge la pregunta incómoda, la que nos obliga a cuestionar nuestras nociones más básicas sobre la justicia cósmica. ¿Significa esto que quienes no experimentan esta protección son de alguna manera menos merecedores? ¿Existe realmente un sistema de méritos que opera desde dimensiones que no podemos percibir? La respuesta no es simple, y creo que sería profundamente injusto y simplista sugerir que la ausencia de protección evidente equivale a una deficiencia moral o espiritual. Lo que sí he observado es que muchas de estas personas protegidas parecen estar cumpliendo funciones específicas, como si tuvieran asignadas tareas concretas que requieren que permanezcan vivas y operativas. Durante una entrevista particularmente reveladora, el padre Ignacio, un sacerdote que ha trabajado durante 40 años en barrios marginales, me dijo algo que no he podido olvidar. A veces tengo la sensación de que no soy yo quien elige quedarme aquí, sino que algo me mantiene aquí porque todavía hay trabajo por hacer. Había sobrevivido a 2 intentos de secuestro, a un incendio que destruyó completamente el edificio donde vivía y a una grave enfermedad que los médicos consideraron terminal. Esta idea de una misión específica aparece con frecuencia sorprendente en los testimonios. No se trata de delirios de grandeza o de fantasías místicas elaboradas. Es más bien una sensación persistente, a menudo incómoda, de estar siendo guiados hacia propósitos que trascienden las ambiciones personales ordinarias. Ana Sofía, una abogada que dedica su práctica a casos de derechos humanos sin cobrar honorarios, me describió cómo había sentido desde la infancia una especie de tirón interno que la orientaba hacia las injusticias que debía atender. Es como si tuviera una brújula invisible, me explicó, que me señala dónde soy necesaria, incluso cuando yo preferiría hacer otras cosas. Esto nos lleva directamente al corazón de uno de los debates más antiguos de la humanidad, la tensión entre el destino predeterminado y el libre albedrío. Si estas personas están protegidas porque tienen misiones específicas que cumplir, ¿significa que nuestras vidas están escritas de antemano? ¿O es posible que la protección se active cuando elegimos libremente alinear nuestras acciones con propósitos que trascienden nuestros intereses inmediatos? He encontrado evidencias que apuntan hacia ambas direcciones. Algunas experiencias sugieren una protección que opera independientemente de las decisiones conscientes de la persona. Otras parecen activarse precisamente en el momento en que alguien toma una decisión crucial de servir a algo mayor que sí mismo, como si esa elección enviara una señal que modifica las circunstancias que lo rodean. Roberto, un médico que abandonó una práctica lucrativa en la ciudad para establecer una clínica gratuita en una zona rural afectada por la violencia, experimentó su primera protección evidente exactamente 3 días después de tomar esa decisión. Un deslizamiento de tierra destruyó completamente el consultorio donde había trabajado durante 15 años, apenas unas horas después de que él hubiera retirado sus últimas pertenencias para trasladarse al campo. Fue como si algo supiera que ya no necesitaba estar allí, me contó, como si mi decisión hubiera cambiado las reglas del juego. Pero también está el caso de Elena, una mujer que desde los 5 años ha experimentado protecciones extraordinarias, mucho antes de que pudiera tomar decisiones conscientes sobre su propósito en la vida. Creció sintiéndose diferente, marcada por experiencias que no podía explicar a los adultos de su entorno. Solo años después, cuando comenzó a trabajar como voluntaria en un orfanato, entendió que quizá había sido protegida durante toda su infancia para poder llegar a ese momento específico, para poder ofrecer a esos niños exactamente lo que necesitaban recibir. Emerge entonces una posibilidad fascinante, que el patrón oculto no sea tanto una distribución arbitraria de favores divinos, sino más bien una compleja interacción entre potencialidades innatas, decisiones libres y necesidades cósmicas que escapan a nuestra percepción limitada. Como si existiera una economía invisible del servicio, donde la protección no fuera tanto un regalo como una herramienta, no tanto un privilegio como una responsabilidad. Y aquí reside quizá el aspecto más misterioso de todo este fenómeno. Muchas de las personas más protegidas que he conocido no consideran que su vida sea más fácil o privilegiada que la de otros. Por el contrario, a menudo hablan de una sensación de peso, de compromiso,
de estar siendo constantemente llamadas a situaciones difíciles, desafiantes, que requieren todo su coraje y dedicación. La protección, desde su perspectiva, no las libera del sufrimiento o del esfuerzo, sino que les permite enfrentar desafíos que de otra manera serían imposibles de superar. Esta paradoja me llevó a preguntarme algo fundamental durante mis investigaciones. Si la protección divina no se manifiesta como una vida fácil, libre de problemas, sino como la capacidad de enfrentar desafíos extraordinarios, entonces debemos replantear completamente cómo reconocemos y cultivamos esta conexión. No se trata de buscar comodidad o evitar el sufrimiento, sino de desarrollar una sensibilidad especial hacia esas señales sutiles que nos guían incluso en los momentos más oscuros. He documentado cientos de casos donde personas ordinarias han aprendido a sintonizar con esta frecuencia protectora y los patrones que he observado desafían muchas de nuestras creencias establecidas sobre la espiritualidad práctica. Durante años he recopilado testimonios de individuos que han desarrollado lo que podríamos llamar una sensibilidad refinada hacia estas señales. María Elena, una enfermera de cuidados intensivos en Barcelona, me contó que durante sus primeros años de carrera las decisiones médicas difíciles la aterrorizaban. Sin embargo, comenzó a notar que cuando se tomaba unos minutos antes de cada turno para lo que ella llamaba hacer silencio interior, su intuición sobre los pacientes se volvía extraordinariamente precisa. No se trataba de clarividencia o fenómenos sobrenaturales espectaculares, era algo más sutil, una certeza interior sobre qué paciente necesitaba atención urgente, qué familia requería palabras de consuelo específicas, qué decisión médica controversial era la correcta. Con el tiempo desarrolló lo que describía como antenas emocionales que la alertaban sobre situaciones críticas antes de que fueran evidentes para otros profesionales. Sus colegas comenzaron a notar que los turnos con María Elena tenían menos emergencias inesperadas, no porque los problemas no existieran, sino porque ella parecía anticiparlos y prepararse adecuadamente. La práctica que María Elena desarrolló no fue accidental. Durante nuestras conversaciones descubrí que había adoptado 3 disciplinas específicas que parecen ser constantes en las personas que desarrollan esta sensibilidad. La primera era lo que ella llamaba limpieza mental matutina, 5 minutos cada mañana dedicados exclusivamente a despejar su mente de preocupaciones personales antes de enfocarse en su trabajo. La segunda consistía en observación consciente durante las primeras interacciones del día, prestando atención no solo a las palabras de los pacientes, sino a sus gestos, el tono de voz, incluso la calidad del silencio que los rodeaba. La tercera disciplina era la más sorprendente. Dedicaba tiempo al final de cada turno para revisar mentalmente los momentos donde había sentido esa certeza interior y analizar qué había resultado de seguir o ignorar esas intuiciones. Esta práctica de revisión consciente parecía fortalecer su capacidad de reconocer las señales en situaciones futuras. He encontrado patrones similares en contextos completamente diferentes. Jorge, un maestro de escuela primaria en una zona marginal de Ciudad de México, desarrolló lo que describía como una radar emocional para detectar cuándo sus estudiantes estaban pasando por crisis familiares, incluso cuando no hablaban de ello. Su método incluía momentos de oración silenciosa antes de cada clase, no pidiendo intervención divina para resolver problemas, sino solicitando claridad para reconocer las necesidades reales de cada niño. Después de años de práctica, podía identificar con precisión extraordinaria cuando un estudiante necesitaba atención especial, cuando una intervención era urgente o cuando era mejor dar espacio. Lo que más me impactó de su testimonio era que nunca hablaba de poderes especiales, sino de haber aprendido a sintonizar con lo que él llamaba la frecuencia del cuidado, una sensibilidad que, según su experiencia, todos poseemos, pero pocos desarrollamos conscientemente. Estos testimonios me llevaron a investigar las prácticas que consistentemente aparecen en las experiencias de personas que han desarrollado esta conexión protectora refinada. La meditación, contrariamente a lo que muchos creen, no parece funcionar como escape de la realidad, sino como entrenamiento para percibir matices de la realidad que normalmente pasamos por alto. Las personas que reportan mayor sensibilidad a las señales protectoras practican formas de meditación muy específicas, enfocadas no en vaciar la mente,
sino en desarrollar lo que podríamos llamar atención panorámica. En lugar de concentrarse en un solo objeto o mantra, aprenden a mantener simultáneamente múltiples niveles de conciencia, su estado emocional interno, las sensaciones físicas, el ambiente inmediato y lo que describen como el campo energético de las situaciones en las que se encuentran. La oración, según estos testimonios, también opera de manera diferente a como tradicionalmente se enseña. No se trata de peticiones específicas o listas de deseos dirigidas a una entidad externa, sino de momentos dedicados a alinear la propia voluntad con lo que perciben como un propósito más amplio. Carmen, una trabajadora social especializada en casos de violencia doméstica, me explicó que su práctica de oración consistía en preguntar cada mañana ¿cómo puedo ser útil hoy? Y luego mantenerse receptiva a las respuestas que llegaban a través de intuiciones, coincidencias o oportunidades inesperadas. Esta aproximación a la oración como diálogo bidireccional, más que monólogo de peticiones, parecía generar una sensibilidad especial hacia las señales de protección y guía. Sin embargo, debo advertir sobre los peligros del autoengaño en este terreno. Durante mis investigaciones también documenté numerosos casos donde las personas confundían sus deseos personales con guidance genuina, creando situaciones peligrosas para ellas mismas y otros. La diferencia entre intuición auténtica y wishful thinking es sutil pero crucial. Las señales genuinas, según los testimonios más consistentes, casi nunca confirman exactamente lo que queremos escuchar. Tienden a desafiar nuestras preferencias, a empujarnos hacia acciones que requieren coraje o sacrificio, a llevarnos hacia personas o situaciones que preferiríamos evitar. Teresa, una empresaria que afirmaba recibir guidance divina para sus decisiones de negocio, terminó perdiendo sus ahorros siguiendo lo que creía eran señales celestiales, pero que en retrospectiva claramente eran racionalizaciones de sus impulsos aventureros. La diferencia crucial parece residir en la calidad de la resistencia interna que generan estas percepciones. Las señales auténticas, según múltiples testimonios, producen lo que podríamos llamar resistencia noble, el tipo de reluctancia que sentimos ante tareas difíciles pero necesarias. El wishful thinking genera una resistencia diferente, más parecida al nerviosismo de quien sabe que está justificando algo cuestionable. Además, las señales genuinas tienden a generar resultados que benefician a otros, no solo al receptor. Cuando alguien reporta recibir constantemente guidance que coincide perfectamente con sus deseos personales y conveniencia, es probable que estemos ante un caso de autoengaño espiritual. Los testimonios más profundos de transformación que he documentado involucran personas que inicialmente resistieron o dudaron de las señales que recibían. Ana Lucía, una abogada corporativa que eventualmente dejó su carrera para trabajar en derechos humanos, describía años de lucha interna entre la vida cómoda que había construido y una creciente certeza de que debía dedicarse a causas sociales. Las señales no llegaron como revelaciones dramáticas, sino como una inquietud persistente, sincronicidades que la exponían repetidamente a injusticias sociales y una satisfacción inexplicable cada vez que participaba en trabajo voluntario. Su proceso de reconocer y seguir estas señales tomó casi una década, período durante el cual desarrolló criterios rigurosos para distinguir entre guidance auténtica y sus propias proyecciones. El resultado fue una transformación profunda que, según su testimonio, la llevó a una vida más desafiante pero infinitamente más significativa. Esta disciplina de discernimiento, esta capacidad de distinguir entre las voces internas que nos guían hacia nuestro propósito más elevado y aquellas que simplemente reflejan nuestros miedos o deseos, parece ser la clave para desarrollar una conexión protectora genuina. No se trata de volverse más crédulo o místico, sino paradójicamente de desarrollar un escepticismo más refinado y una sensibilidad más aguda hacia las sutilezas de nuestra propia experiencia interior. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja, más peligrosa si se quiere, porque he documentado casos donde esa misma sensibilidad hacia las señales, esa apertura hacia lo que consideramos protección superior, se ha convertido en una trampa mortal. Y no lo digo con ánimo de crear alarma, sino con la responsabilidad de quien ha visto demasiadas veces cómo la línea entre la fe genuina y la imprudencia temeraria puede desdibujarse hasta volverse invisible. Recuerdo vívidamente el testimonio de María Elena,
una mujer de 43 años que durante nuestras conversaciones me relató con una mezcla de dolor y perplejidad cómo había malinterpretado lo que consideraba señales de protección divina. Durante meses había experimentado esas sincronicidades, esos momentos de intuición que la habían salvado de pequeños accidentes, de decisiones erróneas, de encuentros que después se revelaron potencialmente peligrosos. Su confianza en esa guía superior había crecido hasta convertirse en algo que ella misma describía como una certeza absoluta. Y fue precisamente esa certeza la que casi le costó la vida. Una madrugada de diciembre, mientras conducía por una carretera de montaña, María Elena comenzó a sentir lo que interpretó como una urgencia espiritual, una voz interior que le decía que debía llegar a su destino esa misma noche, sin importar las condiciones climáticas que empeoraban por momentos. La lluvia se había convertido en aguanieve, la visibilidad era prácticamente nula, pero ella estaba convencida de que estaba siendo guiada, protegida. Sentía esa misma sensación de cuando las cosas fluyen perfectamente, me explicó meses después desde su silla de ruedas. Esa sensación de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo exactamente lo que debía hacer. El accidente ocurrió en una curva cerrada. Su automóvil derrapó, se salió de la carretera y cayó por un barranco de 15 metros. Las lesiones en la columna vertebral le dejaron secuelas permanentes, pero lo que más la atormentaba no era el dolor físico, sino la confusión espiritual. ¿Cómo había podido malinterpretar tan gravemente lo que consideraba una guía superior? ¿Dónde había estado la línea entre la confianza espiritual y la imprudencia temeraria? Este caso, aunque extremo, no es único en mis archivos. He recopilado testimonios de personas que, convencidas de estar protegidas por una fuerza superior, han tomado decisiones que desafiaban no sólo el sentido común, sino las más básicas normas de seguridad personal. Un alpinista experimentado que decidió ascender una montaña peligrosa durante una tormenta porque sentía que era el momento correcto. Una madre que dejó de administrar medicación a su hijo enfermo porque interpretó un sueño como una señal de que la curación vendría de forma milagrosa. Un empresario que invirtió todos sus ahorros en un negocio claramente fraudulento porque las señales, según él, eran inequívocas. Lo que encuentro particularmente inquietante en estos casos no es sólo el resultado trágico de las decisiones tomadas, sino el proceso mental que llevó a estas personas a confundir intuición genuina con wishful thinking, protección espiritual con imprudencia disfrazada de fe. Y es que existe una diferencia sutil pero crucial entre la confianza espiritual y lo que podríamos llamar fanatismo espiritual. La primera nos hace más conscientes, más sensibles, más capaces de percibir oportunidades y peligros que otros podrían pasar por alto. La segunda nos ciega, nos hace sordos precisamente a esas señales que pretendemos seguir. Durante años de investigación he llegado a identificar ciertos patrones en estos casos de malinterpretación. El primero es lo que llamo el síndrome del elegido, esa sensación gradual de ser especialmente favorecido por el universo o por una fuerza divina. Las personas que desarrollan este complejo tienden a interpretar cualquier coincidencia como una confirmación de su estatus especial y progresivamente van perdiendo la capacidad de discernir entre eventos genuinamente significativos y simples casualidades estadísticamente normales. El segundo patrón es la pérdida del miedo funcional. El miedo, contrario a lo que muchas filosofías espirituales predican, no es necesariamente negativo. Existe un miedo que nos protege, que nos mantiene alerta ante peligros reales, que nos ayuda a evaluar riesgos de manera realista. Cuando las personas comienzan a interpretar este miedo protector como falta de fe o como resistencia espiritual, se vuelven peligrosamente vulnerables a situaciones que cualquier persona prudente evitaría. El tercer patrón, quizá el más sutil, es la confusión entre impulso e intuición. Los impulsos suelen ser inmediatos, emocionales, a menudo cargados de urgencia o ansiedad. La intuición genuina, en cambio, tiende a manifestarse como una comprensión tranquila, una claridad que se mantiene constante incluso cuando la sometemos a análisis racional. He observado que las personas que confunden estos dos tipos de experiencia interna son las más propensas a tomar decisiones imprudentes creyendo que están siguiendo una guía espiritual. Pero quizá lo más revelador de estos casos de malinterpretación es que muchos de ellos involucran a personas que previamente habían experimentado protección genuina.
No estamos hablando de individuos crédulos o mentalmente inestables, sino de personas que habían desarrollado una sensibilidad real hacia las señales. Y precisamente esa experiencia previa de protección se había convertido en su punto ciego, en la razón por la cual habían bajado la guardia del discernimiento racional. Me viene a la mente el caso de Roberto, un ingeniero de 52 años que durante una década había experimentado lo que él describe como una guía interior infalible en decisiones profesionales complejas. Sus intuiciones sobre proyectos, sobre asociaciones comerciales, sobre momentos para tomar riesgos calculados, habían resultado ser extraordinariamente acertadas. Había desarrollado una confianza profunda en esa voz interior que lo había llevado al éxito profesional y personal. Pero esa confianza se convirtió en soberbia espiritual cuando decidió aplicar la misma lógica a una situación médica grave. Diagnosticado con una condición cardíaca que requería cirugía inmediata, Roberto interpretó su resistencia al procedimiento como una señal espiritual de que debía buscar alternativas naturales. Durante meses pospuso la cirugía, convencido de que su guía interior lo protegería como siempre había hecho. Cuando finalmente llegó al hospital, ya en estado crítico, los médicos apenas pudieron salvarlo. La operación, que habría sido rutinaria meses antes, se había convertido en un procedimiento de emergencia con múltiples complicaciones. No entiendo qué pasó, me confesó durante una de nuestras conversaciones. Durante años esa voz interior nunca me falló. ¿Por qué esta vez fue diferente? La respuesta, según he podido observar a través de múltiples testimonios similares, parece residir en la naturaleza misma de cómo funciona la intuición protectora. Esta capacidad de percepción elevada parece operar mejor cuando se combina con, no cuando reemplaza a, el análisis racional y la responsabilidad personal. Los casos más exitosos de protección espiritual que he documentado involucran a personas que han logrado mantener un equilibrio delicado pero esencial. Por un lado, permanecen abiertas y receptivas a esas señales sutiles que trascienden la lógica ordinaria. Por otro, nunca abandonan completamente su capacidad de análisis crítico, su responsabilidad personal, su disposición a buscar consejo externo cuando enfrentan decisiones importantes. Es como si la verdadera protección espiritual no nos convirtiera en seres invulnerables que pueden desafiar impunemente las leyes de la física o ignorar las consecuencias naturales de nuestras acciones, sino más bien en individuos más conscientes, más sensibles a los matices de cada situación, más capaces de navegar la complejidad de la vida con una sabiduría que trasciende pero no contradice el sentido común. Esta comprensión me lleva a una reflexión que considero fundamental. Quizá la mayor señal de estar verdaderamente protegidos no es la ausencia de peligro o dificultad en nuestras vidas, sino nuestra creciente capacidad para discernir cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo confiar y cuándo ser cautelosos, cuándo la prudencia es sabiduría y cuándo puede ser cobardía disfrazada de sensatez. Esta comprensión me lleva a una reflexión que considero fundamental. Quizá la mayor señal de estar verdaderamente protegidos no es la ausencia de peligro o dificultad en nuestras vidas, sino nuestra creciente capacidad para discernir cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo confiar y cuándo ser cautelosos, cuándo la prudencia es sabiduría y cuándo puede ser cobardía disfrazada de sensatez. Después de años recopilando estos testimonios, después de documentar patrones que se repiten en vidas aparentemente inconexas, después de entrevistar a personas que jamás se habían conocido pero cuyas experiencias resonaban con una coherencia inquietante, me encuentro frente a una conclusión que trasciende todas las categorías con las que inicié esta investigación. Los casos que hemos explorado juntos, desde las sincronías imposibles hasta los rescates inexplicables, desde las voces interiores que salvan vidas hasta esas sensaciones físicas que nos alejan del peligro, no son eventos aislados en un universo mecánico y ciego, son manifestaciones de algo mucho más profundo, mucho más extraordinario de lo que nuestra cultura materialista está dispuesta a reconocer. Permíteme ser completamente honesto contigo. Cuando comencé a recopilar estas historias, mi intención era simplemente documentar anomalías, curiosidades humanas que podrían explicarse mediante coincidencias, estadísticas o procesos psicológicos conocidos.
Tenía esa confianza característica del investigador escéptico que cree tener todas las herramientas necesarias para reducir cualquier misterio a términos comprensibles. Pero testimonio tras testimonio, patrón tras patrón, algo comenzó a resquebrajarse en mis certezas. No era tanto que los hechos desafiaran mis explicaciones, sino que mis explicaciones se revelaban demasiado pequeñas para contener la realidad que se desplegaba ante mí. La síntesis de todo lo que hemos explorado me lleva a una hipótesis que inicialmente rechacé por considerarla demasiado audaz, demasiado romántica para ser cierta. Pero la evidencia acumulada, la coherencia de los patrones, la calidad humana de los testimonios, todo apunta hacia una posibilidad que desafía nuestros paradigmas científicos más básicos. Vivimos en un universo que no es meramente inteligente, sino conscientemente compasivo. Un cosmos que opera no sólo bajo leyes físicas impersonales, sino también bajo principios que podríamos llamar éticos o espirituales, principios que reconocen y responden al propósito, al servicio, a la intención genuina de contribuir al bienestar de otros. Esta no es una conclusión a la que haya llegado a la ligera. Los testimonios documentados nos muestran que las personas que experimentan estas señales de protección comparten características específicas que trascienden sus diferencias culturales, religiosas o socioeconómicas. No son necesariamente individuos perfectos o especialmente virtuosos en el sentido convencional, pero sí son personas que, de alguna manera, han alineado sus vidas con algo más grande que sus propios intereses inmediatos. Médicos que sacrifican comodidad personal para servir en comunidades necesitadas, maestros que invierten energía emocional extra en estudiantes problemáticos, padres y madres que priorizan el bienestar de sus hijos por encima de sus propias ambiciones, individuos que, en momentos cruciales, eligen la compasión sobre la conveniencia, el servicio sobre el egoísmo. ¿Es posible que el universo reconozca estas elecciones? ¿Es concebible que exista algún nivel de realidad en el cual nuestras intenciones más profundas, nuestros compromisos más auténticos con el bienestar de otros, generen respuestas que se manifiestan como protección, como guía, como oportunidades inexplicables? Los testimonios sugieren que sí, que existe una inteligencia cósmica que opera de maneras que apenas comenzamos a vislumbrar, que cuida especialmente de aquellos que se han convertido en instrumentos de cuidado para otros. Esta revelación ha transformado profundamente mi manera de entender no sólo estos fenómenos específicos, sino la naturaleza misma de la existencia. Me ha obligado a reconsiderar suposiciones fundamentales sobre la relación entre conciencia y materia, entre intención y realidad, entre lo individual y lo universal, porque si estas experiencias son auténticas, si realmente existe esta forma de protección espiritual, entonces estamos viviendo en un cosmos mucho más participativo, mucho más interactivo de lo que nos han enseñado. Un universo donde nuestras elecciones morales tienen consecuencias que trascienden lo meramente social o psicológico, donde la calidad de nuestras intenciones influye de alguna manera misteriosa en la textura misma de nuestra realidad cotidiana. Pero quizá lo más revelador de todo esto no son los casos extraordinarios que hemos documentado, sino la pregunta que estos casos nos obligan a hacernos. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos experimentado esta protección sin reconocerla? ¿Cuántas sincronías benevolentes hemos atribuido a la casualidad? ¿Cuántas veces una corazonada, una sensación inexplicable, una demora aparentemente molesta nos ha alejado de peligros que nunca llegamos a conocer? ¿Con qué frecuencia el universo nos ha estado susurrando guía y protección a través de canales que hemos aprendido a ignorar o descartar? Mi investigación me ha convencido de que estas señales son mucho más comunes de lo que imaginamos, pero que nuestra cultura, nuestro ruido mental, nuestras prisas constantes nos han desconectado de la sensibilidad necesaria para percibirlas. Vivimos con los oídos cerrados a frecuencias de realidad que nuestros antepasados consideraban naturales. Hemos cambiado una vida de atención consciente por una existencia de distracción perpetua, y en el proceso hemos perdido acceso a dimensiones de guía y protección que podrían estar constantemente disponibles. Te invito en estas palabras finales a considerar tu propia biografía con ojos nuevos. Te invito a revisitar momentos de tu vida en los que algo inexplicable te salvó de un problema, te conectó con la persona correcta en el momento preciso
Te dio la fuerza necesaria para superar una crisis que parecía insuperable. Te invito a recordar esas ocasiones en las que una voz interior te susurró una dirección que tu lógica no podía justificar, pero que resultó ser exactamente lo que necesitabas hacer. Te invito a reconocer las veces en las que el universo pareció conspirar a tu favor de maneras que ninguna estadística podría explicar satisfactoriamente. Porque si esta investigación me ha enseñado algo, es que la protección espiritual no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, sino una realidad constantemente disponible para aquellos que aprenden a vivir con el corazón abierto, con propósito genuino, con sensibilidad a las señales sutiles que el cosmos nunca deja de enviarnos. La pregunta no es si estamos protegidos. La pregunta es si estamos suficientemente despiertos, suficientemente conectados con nuestro propósito más profundo para reconocer y recibir esa protección cuando se manifiesta. En un universo más consciente y compasivo de lo que creemos, cada uno de nosotros importa más de lo que podemos imaginar. Y eso quizá es la mayor señal de protección de todas. Saber que no estamos solos, que no somos accidentes cósmicos navegando en un vacío indiferente, sino participantes conscientes en una realidad que nos conoce, nos valora y nos cuida de maneras que apenas comenzamos a comprender.